Y damos una vuelta de página y nos venimos al ámbito local, porque en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, hoy aquí en el campus universitario habrá un homenaje a estudiantes de Ingeniería Química de la Facultad de Exactas, precisamente aquí en el módulo de Exactas, por lo cual, bueno, habrá un acto para poner la denominación de Luis Arturo Franzen y Juan Mariano Zaremba a la biblioteca aquí del módulo donde precisamente también están los estudios de la radio de la universidad. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Graciela Franzen, quien es hermana de Luis Arturo Franzen. Muy buenos días, Graciela, te saluda Susana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad que muy emocionada. En esta semana, este mes de la memoria, con muchas actividades y bueno, muy también emocionada por este reconocimiento porque mi hermano mayor, Luis Arturo France, mi maestro, mi profesor, desde chiquita, desde ponerme el nombre, desde enseñarme a caminar, a jugar juntos, compartir todos los conocimientos, libros que por ahí estaban prohibidos, que nosotros leíamos, lo leíamos juntos y lo comentábamos y subrayábamos. Fuimos compañeros de estudio en la Facultad de Ingeniería Química, tanto con mi hermano Arturo como Juan Mariano Zaremba. O sea que personas, aparte compartimos la militancia también, la militancia barrial, la militancia política, la militancia gremial, estudiantil, o sea que estuvimos siempre juntos, ¿no? Además de estar estudiando, ¿no? Y compartiendo la vida, que son unas cosas más hermosas que tenemos. Graciela, y nos gustaría compartir una reseña de la personalidad y de lo que fue también el trabajo, esa labor silenciosa también, y junto a otros militantes de Luis Arturo, sobre el trabajo que realizaban, quién fue Luis Arturo y los ideales también, que siempre, cada vez que charlamos con vos, los ideales que tenían en aquel momento los y las estudiantes. Bueno, nosotros desde muy chiquitos con mi hermano nos planteábamos por qué habían ricos y pobres y por qué los que más trabajaban eran los pobres, como en el caso de mi papá, digamos, comparando con otras familias conocidas. Y decíamos, bueno, pero mi mamá nos contestaba, pero bueno, eso desde que existe el mundo, nos decía, no, si como católicos, como cristianos, nos enseñaron que Dios hizo un paraíso para todos, el paraíso tiene que ser para todos realmente, no para algunos privilegiados. Y bueno, pero esto habría que cambiar de la política, y éramos muy chiquitos, yo tenía 5 años, Arturo tenía 8, y bueno, él entró primero al seminario de Fátima para ser sacerdote, porque decía que desde ahí podía ayudar a las personas más humildes, a quienes más necesitaban. Y bueno, a los 12 años se dio cuenta, también Juan Mariano Zaremba también fue seminarista, también estuvieron juntos en el seminario. Juan Mariano Zaremba era 2 años menos que mi hermano, o sea que tiene 9 días menos que yo. Nosotros nacimos en el año 1954, el último año de democracia en ese entonces, porque ya en el 55 fue la dictadura cívico-militar. Y siempre digo, cuando vemos nuestros certificados de nacimiento, nosotros nacimos en el Hospital Nacional Juan Domingo Perón, que un año después en la dictadura se llamó Hospital Ramón Madariaga, ¿no? Y empezamos, digamos, de muy chiquito en la militancia, primero con los padres tercermundistas, la opción preferencial por los pobres, después en el Lucha y Vuelve. Ahí conocemos a Juan Mariano Zaremba, que él estaba viviendo con otro compañero de Campoviera en Ate. Habían 2 habitaciones en el fondo de madera, y ahí ellos vivían. En el caso de Juan Mariano Zaremba eran 3 generaciones de plomeros. Estudiamos ingeniería química juntos. Tenía una formación, tanto Arturo como Zaremba, tenía una formación increíble en derechos de los trabajadores,
ellos se recorrían la provincia, las fábricas, los obreros rurales, digamos, enseñando los derechos. Por eso, a los 20 años, Juan Mariano Zaremba es designado como secretario general de la Juventud Trabajadora Peronista de la provincia de Misiones. Y además de estudiar y trabajar, digamos, nos dividíamos el tiempo así, ¿no? Y también compartíamos la alegría, la fiesta, los bailes, la música en la Peña Descamisado de Nape, que era nuestro lugar de referencia donde nos encontrábamos los militantes de todas las juventudes políticas, ¿no? Trabajamos para las elecciones de 1973, para Lucha y Vuelve, la de septiembre, después cuando todavía no votábamos, con Zaremba todavía no votábamos, éramos muy jóvenes, y ahí fue el primer voto de Arturo, digamos, de mi hermano, ¿no? Recién pudimos votar y seguimos militando más adelante en el Partido Auténtico en las elecciones provinciales de 1975. Ahí sí estuvimos todos juntos y fue nuestro primer voto. Y después estudiamos ingeniería con mucha dificultad, porque bueno, en mi caso yo venía de la escuela, nos habíamos recibido de perito mercantil con mi hermano, y a los alumnos que eran más fáciles de estudiar, los que venían de la escuela técnica, ¿no? Era una matemática, nosotros estudiamos matemática financiera y ahí era otro tipo de matemática, así que nos acercábamos a los chicos que ya sabían para poder estudiar, ¿no? Y era muy sacrificado todo, ¿no? Porque era dividir el tiempo con la familia, con el trabajo, con la militancia y el estudio. Pero bueno, eran épocas así, digamos, que era casi como un compromiso, como un deber para muchos de nosotros militar, ¿no? Era un momento de mucha efervescencia, de los movimientos de liberación nacional en toda Latinoamérica, el triunfo de Salvador Allende en Chile, digamos, todo este movimiento y las dictaduras, las otras dictaduras que habían ya de mucho tiempo antes en Paraguay, en Brasil, todo esto lo discutíamos, los conversábamos, compartíamos y bueno, esa era nuestra vida en esos años, ¿no? Compartimos con la audiencia de que Luis Arturo fue asesinado en la masacre de Margarita Belén. ¿Cómo fue, recordemos, aquel momento de su detención, su desaparición, hasta que, ustedes pudieron saber de su trágico final? Bueno, Arturo además trabajaba en el correo desde los 10 años hasta los 24, primero como mensajero en bicicleta, repartiendo telegramas en Posadas. Era un trabajo esclavo, ¿sí? Un trabajo infantil, podemos decir, porque con 14 años tenía que trabajar, en vez de menos horas, digamos, trabajaban, como los adultos trabajaban 8 horas, los menores trabajaban 7 horas, ¿sí? A veces turno de la noche, a veces turno diurno, por eso tuvo que cambiarse años después, a partir de cuarto, quinto y sexto año, cambiarse a la nocturna, porque la escuela secundaria en la nocturna no era 3 años como ahora, sino eran 6 años, uno más que la diurna, ¿sí? Por eso se atrasó en el estudio, tuvo que perdió 1 año, digamos, de estudio al tenerse sexto año en la nocturna, y además, después de recibirse, va al servicio militar obligatorio en el año 73, que sacó número alto, la Marina, que eran 2 años de 14 meses, o sea que perdió 2 años más de estudio, como empleado nacional, él cobraba medio sueldo del correo mientras estaba en el servicio militar obligatorio. Vuelve, continúa la militancia, se incorpora a la facultad en el año... Nosotros con Juan Mariano Zaremba entramos en el año 1974, Arturo se entrega en 1975, y en diciembre de 1975 allanaba nuestra casa por primera vez, los buscaban, ya tenía varias amenazas de muerte,
por haber organizado la Comisión Pro Recuperación de Tierras que nuestro papá había comprado cuando era soltero 2 terrenos. Uno de ellos está todavía, ¿no? Está por San Martín, casi Bustamante, y tenía boleto de compraventa. Muchos vecinos de otras chacras de Posada, 8 en total, más de 300 familias. Él descubre que también había un conflicto, entonces organiza una comisión. Muchos estaban gestionando la posesión ventañal, también estaban con boleto de compraventa, y varias inmobiliarias de personas de mucho poder acá en la ciudad querían adueñarse de esas tierras. Entonces, con esta comisión y a través del diputado Juan Figueredo, que era nuestro diputado del Partido Auténtico, presenta un proyecto de ley para que se reconozca a favor de las familias que estaban viviendo en esos lugares o que tenían boleto de compra-venta, legalizaba su... para un empleado público era muy difícil sacar un título a uno, y es muy difícil sacar un título, ¿no? Entonces, mi hermano le dice a mi papá, si vos me permitís, yo voy a reclamar este terreno que por derecho no nos corresponde. Organiza esta comisión, tiene muchas amenazas de muerte, y él siguió, digamos, hasta que el 19 de diciembre de 1975, a las 2 de la mañana, vienen a una patota integrada por las fuerzas conjuntas, uniformados y de civil, allanan nuestra casa. Arturo no había venido a dormir porque la noche anterior había tenido con la comisión una reunión con el obispo de Posadas, Jorge Kemere, que siempre nos ayudaba en todos los reclamos, y cuando terminaba muy tarde, acompañaba a alguna de las compañeras con bebés a sus casas, y a veces estaba tan cansado que se tiraba a dormir en un sillón, en una cama, en un catre, en lo que le daban, digamos, y vino a las 6 de la mañana para bañarse y a las 7 entraba al correo a trabajar. Entonces mi papá le dice, mira, vinieron a buscarte, y la forma en que estaba era como para agarrarte y matarte directamente. Fue una situación de mucha violencia. Y entonces le dice mi papá, ¿qué haces? ¿Te presentás ante la policía o te vas, no? Entonces él me dice, mira, de acuerdo a lo que decía un tío mío del ejército, Tito Bogardo, hermano de mi mamá, había venido enfermo muy mal del operativo Independencia en Tucumán, y nos decía, el ejército es un asesino, está asesinando trabajadores, familias enteras en Tucumán, los verdaderos héroes son ustedes. Él era un suboficial peronista del ejército, ¿no? Y acompañaba y entendía nuestras luchas, ¿no? Entonces me dice, sí, mira, si te detienen es mejor que no te entregues, que directamente te maten, porque es terrible lo que está haciendo a los militantes populares, ¿no? Entonces Arturo pasa a la clandestinidad, pasa por la casa de 3 familias que con todo amor y con todo riesgo aceptan tenerlos en su casa. Está exactamente un día, y esa noche del 19 de diciembre se hace el intento de golpe de la aeronáutica en Córdoba. Yo me acuerdo, mi papá quedó despierto, nos quedamos todos levantados, por la verdad que con esa situación de violencia que vivimos, ya nadie pudo dormir, y mi papá prende la radio y escuchamos la marcha militar y el golpe que hacía la aeronáutica en Córdoba. Fue un golpe fallido, digamos, que, bueno, un intento de golpe que era un aviso como para el golpe que ya sabíamos que se venía, que fue el 24 de marzo, ¿no? Que mañana va a ser 47 años. Y entonces Arturo se queda un mes acá hasta que puede salir de la provincia. Estuvo en varias casas, una de las casas en el centro, que alquilaba el hermano de un compañero, estaba en la comisión también pro recuperación de tierras. Ahí lo vamos a despedir con mi mamá. Era una despedida no de hermanos, sino de 2 compañeros, porque teníamos que darnos fuerzas, ¿no? Y bueno, él decide irse, y lo ayuda un compañero del correo, que falleció hace poco,
él le pide a este compañero que le lleve para pasar el arco, porque lo buscaban por todos lados, había controles por todos lados, así que este compañero que tenía un taxi, le llevan el baúl del auto, pasando el arco, digamos, allá toma un colectivo y se va a Resistencia. Ahí continúa la militancia, trabaja como electricista, porque él había estudiado, había hecho un curso pagado por el correo, fue el primer técnico electrónico acá en Posadas, cuando revivió los primeros relojes electrónicos, ¿no? Trabajaba allá, andaba con una bicicleta negra como tenía acá también, como la que pintamos hace unos años en el correo y que lamentablemente hace unos pocos meses pintaron el correo y borraron, pero bueno, vamos a volver a pintar, porque así es la memoria. Él está 5 meses allá, continúa la militancia aún después del golpe, hasta que lo secuestran en la vía pública con otro compañero, Jorge Miguel, que nos contaba que le secuestraron el 10 de mayo de 1976. Jorge se encontraba segundos con él para ver si estaba vivo, si estaba bien, si necesitaba algo. Y la necesidad de hablar de los dos, se van caminando, tenían que apenas mirarse, saludarse y seguir, pero bueno, la necesidad que este compañero estudiaba medicina en Corrientes, era de Goya, es de Goya, digamos, y él pudo salvarse, terminar medicina después de muchos años de cautiverio, digamos, y nos contó esto, ¿no? Decía, en el momento que pasan, las pinzas que se hacían en todos lados aparecen de golpe, los paran, piden documento, entonces Arturo sale corriendo para un lado y Jorge decía, yo me quedé paralizado, y al ver que Arturo corrió para un lado, yo corrí para el otro, bueno, lamentablemente lo secuestraron igual, fue muy torturado, terriblemente torturado, y esto lo cuenta un compañero, Chachi Quintana, en el juicio a las juntas, detalle de esa tortura, que no viene al caso ahora, en el juicio a las juntas, en 1985, que figura también en el diario de las juntas, ¿no? Esta denuncia, y pasa por varios meses, está muy torturado en la Brigada de Investigaciones del Chaco, después pasa a la alcaldía y finalmente, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto, pasa a la cárcel, a la U7 de Resistencia, donde ya era un preso legal, aunque estaba incomunicado, ningún familiar le podía visitar. Y de ahí, junto a muchos compañeros, no sabemos exactamente la cantidad, pero son sacados en la mañana del domingo 12 de diciembre de 1976, a 9 meses del golpe, y después de estar 7 meses secuestrado, detenido, y lo llevan al comedor de la alcaldía, son salvajemente torturados prácticamente hasta la muerte. Suponemos que Arturo ya murió en la tortura en ese día, porque su cuerpo, que fue recuperado hace poco, hace unos 2 años, por el equipo de antropología forense, no tenía heridas de bala. A pesar que en todos los certificados de defunción de los compañeros que ellos reconocen como muertos y entregan los cuerpos a los familiares, decía herida de bala Margarita Belén, y en el caso de él no tenía herida de bala, sino que murió en la tortura, ¿no? Y en el caso de Manuel sí tenía muchos impactos de bala en el tórax y en el cerebro, que eso lo confirmaron los antropólogos. Y Juan Mariano Zaremba seguía militando acá en Misiones, después del golpe se va al interior, él estaba con el sobrino de Juan Figueredo, se despide, le dice al sobrino, mira, vos sos un niño, tenés 13 años, esto lo contaba él después, ya en Democracia, nos decía, anda, tratar de ir a Buenos Aires, acá ya está muy difícil la militancia, tratar de salvarte, me pidió tu tío que vos te fueras, así que él viene a mi casa, pide que le dé una ayuda económica para tomar el colectivo, se vaya,
y después vino y nos agradeció después de muchos años. Ya no lo conocimos porque era un hombre grande, barbudo, pelado, ¿no? Pero ese gesto tan hermoso de venir a agradecer, ¿no? Porque Juan Figueredo le decía siempre a sus sobrinos, que eran menores de edad, le decía, si en algún momento tienen un problema, acuden a la familia France, que ellos le van a ayudar, ellos son como nuestra familia, ¿no? Y entonces, según los registros que encontramos en los juicios de lesa humanidad, Juan Mariano Zaremba fue secuestrado en la terminal del Dorado, tomando el colectivo, ya había tomado el colectivo, estaba por salir hacia Posadas. Ahí lo detiene la policía de la provincia y una compañera lo encuentra muy torturado en el centro clandestino, que es la chacra de Gerardo de Olivera, uno de los dirigentes del PAM de Pindaití, Aristóbulo del Valle. Ahí toda la familia es torturada, ahí arman un campamento de tortura en la chacra de ellos, lo obliga a la familia a cocinar para el ejército, a dar de comer a todos, y ahí un poquito alejado en el monte, torturan los compañeros, entre ellos a Juan Mariano Zaremba. Y es la última vez que se lo ve vivo, ¿no? Juan Mariano Zaremba había cumplido el 18 de septiembre 22 años. Y Arturo faltaba un mes para cumplir 25 años. Todos trabajadores, estudiantes universitarios, militantes gremiales, militantes políticos, con un compromiso y un sueño que aún hoy tenemos y que parece que estamos más lejos de conseguir porque hemos perdido muchos derechos en democracia. Más allá de todos los derechos que perdimos en dictadura, perdimos muchos derechos, sobre todo los trabajadores, que es el trabajo precario que hay hoy, el trabajo en negro, todo esto que hacen becarios, pasantes, contratos sin relación de dependencia. Eso no existía antes. Teníamos contratos con relación de dependencia, entre 6 meses y 2 años éramos nombrados. Hoy, lamentablemente, si ellos estuvieran vivos, estarían acompañándonos en todos los reclamos que hacemos todos los días los trabajadores misioneros y argentinos y del mundo, porque esta precarización es mundial, digamos, de acuerdo a la política neoliberal que domina el mundo en este momento. O sea que ellos estarían hoy presentes y nosotros estamos seguros que desde allá están presentes, porque me acuerdo que la única vez que Arturo se alejó de Posadas fue para el servicio militar obligatorio, y en la primera carta que nos mandaba nos decía, y nos mandaba el telegrama para nuestros cumpleaños, telegramas de full lujo que eran en colores, que tenemos guardado, nos decía espiritualmente con vos, ¿no? Yo creo que espiritualmente Juan Mariano Zaremba y Luis Arturo Franzen espiritualmente van a estar con nosotros y con todos los estudiantes que se acerquen a la biblioteca que va a llevar su nombre, porque amaban leer, se leían a pesar de todo el tiempo que tenían, y quedaron muchos libros de Arturo y muchos libros que también me prestó Juan Mariano Zaremba acá en casa, libros de política, libros de historia, con subrayado. Iban leyendo y subrayado, ¿no? Las partes más importantes. Esa es la forma nuestra en ese momento de estudiar. Entonces, creo que es muy merecido este homenaje para estos militantes populares que dieron lo más grande que puede dar una persona, que es la vida. Y así como cantamos el coro del himno nacional argentino, que dice, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Y ellos murieron con gloria, realmente murieron con gloria por ese sueño de una patria libre, justa y soberana que seguimos todavía soñando y por la que luchamos hoy. Y sigue el legado de estos jóvenes militantes latiendo aquí en el ámbito de nuestra universidad. Graciela, un placer, como siempre, escucharte. Muchas gracias por compartir este fragmento de historia que también nos compromete a todos a mantener viva la memoria, no solo en esta fecha, sino siempre, y compartir también con las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a la universidad y a la facultad,
que tuvo este gesto de hacer este reconocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias, porque es la única garantía de que esto nunca más vuelva a ocurrir. Un abrazo, Graciela, y hasta pronto.